Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre una parte de Binance denominada Binance Pay. Vamos a ver en qué consiste Binance Pay, vamos a ver cómo utilizarla, vamos a ver cómo utilizarla también dentro del ordenador y desde el teléfono móvil para que vosotros utilicéis aquel dispositivo que os merece más la pena o que estéis más acostumbrados a utilizar. Y os voy a enseñar todos los aspectos en detalle. Primero vamos a tratar de entenderla y luego vamos a verlo dentro de estos dos dispositivos. Pero antes de comenzar te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Ahorrar en comisiones le vendrá muy bien a tu bolsillo para comprar otras criptomonedas que podrán ser invertidas en los productos de inversión que te da la plataforma de Binance y que te los dejo también aquí arriba en las tarjetas para que les eches un vistazo e inviertas si a ti te apetece, como puede ser el staking, los ahorros flexibles, etc. De esta manera podrás conseguir hasta un interés compuesto dentro de la plataforma. Dicho esto, no te voy a aburrir mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vengo con mi whiteboard donde anoto mis redes sociales y también podéis seguirme, donde podréis preguntarme dudas. Si tenéis alguna duda relacionada con el vídeo, me la podéis preguntar tanto en Twitter como en Instagram. Estamos empezando a crecer, sobre todo en Twitter, que es donde más caña le estoy metiendo, así que danos una oportunidad, síguenos, publicamos contenido, opiniones, valoraciones, también intercambiamos opiniones con los suscriptores, respondemos dudas, así que siéntete libre para ello. Lo voy a dejar por aquí atrás, que aunque no se ve muy bien ahora que lo estoy viendo, bueno, la idea era que se viese, tendré que comprarme una más grande o directamente ponerlo más cerca. Dicho esto, vamos a ver desde el ordenador qué es Binance Pay. Si nosotros entramos a la plataforma de Binance Pay, esto es lo que nos sale a nosotros por defecto, evidentemente en español internacional para que todos lo entendamos. Básicamente, Binance Pay sirve para pagar y recibir criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. La idea es que tú estos envíos lo hagas con personas o entidades que tienen la plataforma de Binance. Es decir, si por ejemplo mi primo que estará en España, en Madrid, pues tiene la plataforma de Binance y tiene Binance Pay, yo podré enviarle las criptomonedas de manera inmediata sin ninguna comisión. Lo mismo con algunos negocios, veremos que existen algunos negocios como puede ser reserva de viajes, reserva de hoteles, compra de ropa, compra de bonos o lo que sea, veremos que podremos comprarlo también desde Binance Pay. Básicamente para que todas aquellas personas que tengan un iPhone es como utilizar el Apple Pay, pues exactamente igual, funciona exactamente igual, solo que veremos que algunas empresas muy concretas son las que tienen estas colaboraciones con la plataforma de Binance. Por eso, volviendo al ordenador, pone paga y recibe pagos con criptomonedas. Básicamente es como hacer un Bizum de una cuenta bancaria a otra. Aquí te pone Crypto Lifestyle, un poco de postureo, la verdad, y te dice es una tecnología de pago, de criptomonedas seguras, sin contactos, sin fronteras, compra con criptomonedas y envíalas a los amigos por cualquier parte del mundo. Aquí te dice que bueno, que puedes descargarte la aplicación, puedes comprar criptomonedas ahora y te presenta Binance Pay, envía y gasta sin comisiones, como te pone aquí, adiós a las comisiones, compra y paga criptomonedas, aquí bueno, puedes comprarlo en el mercado y pagarlas y enviarlas si a ti te apetece, pone que puedes reservar tu viaje con Travala. Y esto es uno de los muchos ejemplos de los que os hablaba de empresas que tienen colaboración con la plataforma de Binance que veremos a continuación. Si seguimos haciendo scroll down, nos pone enviar criptomonedas a amigos y familiares que evidentemente tienen que tener la plataforma de Binance. Y te dice que bueno, que tienes libertad para elegir cómo pagar. Puedes elegir la preferencia en método de pago, son pagos rápidos como un rayo pone, y hay más de 40 criptomonedas en las que podremos elegir para poder enviar. Aquí nos pone que podemos acceder al mercado de Binance para, por ejemplo, comprar hoteles con Travala.com. Y aquí ponen algunas tiendas que tienen colaboraciones, ¿vale? Pone Travala.com, CryptoRefills, Uquid, CoinsBee y unas cuantas más, ¿vale? Podemos verlas todas, que lo vamos a ver ahora. También te dice que si quieres convertirte en un comerciante partner de Binance, puedes hacerlo haciendo clic aquí, ¿vale? Si nosotros hacemos lo de ver todos los comerciantes y lo he abierto en una pestaña nueva, vamos a ver absolutamente todos. De hecho, aquí nos pone todas estas empresas que están correlacionadas, como por ejemplo CoinGate, Uminers, Uquid, CoinsBee, que ya lo hemos visto antes, Travala, también Cibertino. Y la idea es que vayan apareciendo más empresas aquí y que el mundo cripto vaya creciendo, lo cual a mí me parece súper interesante. Imagínate que vas al supermercado y ya eres capaz de pagar con tu plataforma de Binance, o bueno, o imagínate que directamente quieres comprarte un videojuego o quieres irte de botellón con tus amigos y directamente quieres pagar pues las patatas fritas y las fantas de naranja con Binance. Bueno, pues puedes hacerlo perfectamente. Si se te ocurre alguna otra idea, puedes dejarla también en los comentarios, y si tienes dudas, pues también déjalas, me cago en la mar. Suscríbete y dale a like si te ha servido al final del vídeo.
La idea al final es que nosotros podamos hacer transacciones con terceros desde la plataforma de Binance sin ninguna comisión, y que al final esto obliga a que todas aquellas personas, si quieren recibir dinero de alguien con Binance, pues que se descarguen la aplicación. Voy a cerrar esta pestaña de aquí. Si seguimos bajando, vemos que también hay un blog donde puedes poner tus artículos y leer artículos, puedes pagar con criptomonedas, aquí te aparece más información, también puedes escanear códigos QR, obviamente también para pagar a otras personas, pagos súper rápidos, os lo digo yo. También podrás enviar cofres, que son como regalos, por ejemplo, si es el cumpleaños de tu primo o de tu prima, o si te apetece enviarme a mí un regalito, también puedes hacerlo, que te dejaré el QR a medida que veamos el tutorial. Y bueno, la idea es lo que se estaba comentando, básicamente gestionar pagos, gestionar envíos, gestionar recibos, y aquí nos aparecen unas preguntas frecuentes. Obviamente el link a esta página web lo tendréis en el primer comentario. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona dentro del ordenador. Por eso lo que voy a hacer es cerrar esta pestaña, y estáis viendo que la otra pestaña que tenía abierta es mi plataforma de Binance. En este caso estoy dentro de mi perfil, ¿vale? Aquí en mi perfil, pero lo primero que quiero que veamos es la billetera. Vámonos a visión general de la billetera, que es donde estábamos también, justo en esta sección de visión general. Y vemos que, bueno, tengo los saldos ocultos, pero vemos diferentes billeteras. Obviamente cada billetera tiene una función. Y en este caso quiero hacer especial énfasis en la billetera de fondos. Y te preguntarás, ¿pero por qué la billetera de fondos? Bueno, pues en este caso, para el Binance Pay, las criptomonedas tenemos que tenerlas en la billetera de fondos. Todas las criptomonedas que queramos enviar tendrán que estar en la billetera de fondos, y las criptomonedas que vayamos a recibir, por ejemplo, de tu primo o de tu tío, si es tu cumpleaños o si han llegado los Reyes Magos, pues van a recibirlas dentro de la billetera de fondos también. No te preocupes porque las transferencias de billeteras son totalmente gratuitas, así que no te tienes que preocupar de eso para nada. Por eso lo que vamos a hacer ahora es enviar desde Fiat y Spot, ¿vale? Vamos a darle a transferir, que nos aparece el botón aquí, a la billetera de fondos. Tengo aquí unos poquitos BNBs, vamos a darle al máximo, y aquí nos pone la billetera a la que le queremos enviar. Vamos a elegir fondos, y una vez hemos elegido fondos, vemos las criptomonedas que podemos enviar, ¿vale? Estas son todas las que podemos enviar, obviamente no están todas aceptadas, y esto es cuestión de que Binance ya vaya trabajando sobre ello. Hemos enviado esta cantidad, vamos a poner máximo, le damos a confirmar, y ahora ya lo tendremos dentro de la billetera de fondos. Por eso si accedemos, por ejemplo, a la billetera de fondos, que se tarda un rato en cargar, y ahora le damos, dice la billetera pool se ha integrado a la billetera de fondos, vale, me parece estupendo, no me interesa. Ahora le damos a visualizar y ya vemos los BNBs que nosotros tenemos en la billetera de fondos. Aquí vemos que nos aparece pagar, que básicamente es la opción de Binance Pay que nos aparecía antes en la otra pantalla, en la otra página, pero nos aparece en este caso en español, ¿vale? Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es irnos a la parte de finanzas o a pagar, que ya nos aparece ahí. Le damos a Binance Pay, que se me ha desaparecido, aquí, le damos aquí, y una vez le hemos dado, ya entraremos dentro de Binance Pay, y vamos a prestar especial atención a todo ello. Lo importante es que nosotros tenemos que saber que cada usuario tiene un ID de Binance Pay, como puede ser, por ejemplo, el ID de tu cuenta de Binance, pues en este caso tenemos un ID de Binance Pay, que es muy importante, es como tu DNI de Binance, y básicamente es lo que vamos a utilizar para recibir pagos y para enviarlos, para reconocer sobre todo que ese somos nosotros. Y por ejemplo, luego, cuando nos envíen dinero, podremos darles el Binance Pay para que nosotros recibamos ese dinero. También existen otros métodos como lo del código QR que hemos visto anteriormente. Lo que pasa es que lo del Binance Pay quiero que entiendas que es tu código de usuario y que tú podrás recibir dinero cuando las personas introduzcan tu Binance Pay al remitente. Esto es muy importante, no tienes que sabértelo de memoria, pero bueno, lo tienes ahí para que lo sepas. También vemos que existe un PIN de Binance Pay, y en este caso te recomiendo que siempre lo pongas, ya que no te van a permitir realizar envíos si no lo has puesto, ¿vale? Por eso tú tienes que hacer clic y darle a establecer PIN de Pay. Por eso ahora lo que vamos a hacer es crear un PIN, evidentemente privado. Una vez lo hemos puesto, nos dice el PIN no puede ser de orden ascendente ni descendente. Además, el mismo número no puede aparecer más de 2 veces. Bueno, pues en este caso me habéis pillado, ha aparecido más de 2 veces el mismo número, así que volvemos para atrás. Y una vez lo hemos introducido, ahora sí, correctamente, le damos a confirmar. Y una vez lo hemos enviado, nos pone hecho. Ya hemos establecido un PIN de Binance Pay. Si lo has olvidado, puedes acceder para recuperarlo y también puedes volver a cambiarlo. Tendrás que hacer el mismo proceso confirmando con tu teléfono móvil y con el correo electrónico. Luego, aquí a la derecha nos aparece la opción de enviar y de recibir, como se estaba comentando, y vamos a ir paso por paso, pero primero quiero enseñaros este primer panel de control. Luego nos pone criptomonedas para tu día a día, para que podamos comprar con Binance Pay. Aquí básicamente nos van a aparecer los negocios asociados que hemos visto antes y nos da la oportunidad de acceder a sus plataformas desde la plataforma de Binance para que hagamos estos pagos.
Aquí nos pone las transacciones recientes, en este caso no hay ninguna porque me acabo de crear el PIN con vosotros, yo no había hecho ningún envío todavía ni he recibido ninguno. Y aquí nos pone el importe gastado y el límite de gasto diario, que son 8000 USDT. Aquí te aparecen algunos tutoriales sobre preguntas frecuentes, por qué no he recibido las monedas. Bueno, yo lo que primero voy a hacer en este caso es enseñaros cómo enviar, cómo recibir criptomonedas, luego vamos a pasar a la parte de los negocios y luego lo veremos desde el dispositivo móvil. En este caso para enviar es muy sencillo, le das a enviar, como pone ahí básicamente, y nos da tres cosas, nos da correo electrónico, nos pone también el teléfono, que también podemos introducirlo, o podemos también poner el ID de pago. Desde el ordenador nosotros tendremos que hacerlo de estas tres maneras. En este caso el ID de pago es el Binance ID que nos aparecía antes. Es decir, nosotros si conocemos el ID de Binance de la otra persona, pues tendremos que introducirlo. Evidentemente lo que nosotros tenemos que dejar claro aquí es que la otra persona tiene que tener una cuenta de Binance para recibir estas criptomonedas que le vamos a enviar, porque si no, no te va a dejar enviarlo. De hecho, si ponemos una cuenta de correo electrónico que no tiene cuenta de Binance, veremos que nos lo va a bloquear y no nos va a dejar avanzar. Por ejemplo, me voy a inventar una cuenta de Binance. Voy a poner un correo cualquiera secundario que yo tenga por aquí, le doy a continuar y me dice: lo sentimos, el estado del beneficiario no es válido, ponte en contacto con tu beneficiario para obtener más información. De esta manera os acabo de enseñar que básicamente es imposible enviárselo a alguien que no tenga una cuenta de Binance, al menos de esta manera. Por eso, una vez tú le das a enviar, eliges el importe y luego le das a confirmar. También puedes crear contactos, pone lista de contactos, puedes añadir un contacto y bueno, pues de esta manera tener los accesos rápidos, como por ejemplo tienes cuando haces Bizum, cuando haces cualquier tipo de transferencia desde tu banco, pues tienes contactos y básicamente te aligerará un poco el proceso. Luego eliges el importe y le das a confirmar. Aquí puedes acceder a la historia de transacciones y si quieres ir a recibir, pues mirad, aquí nos pone el acceso directo. Nosotros podemos darle a recibir y aquí abajo nos va a aparecer básicamente: recibe pagos con tu billetera de Binance. Selecciona método de recepción, código QR o ID de Pay y personaliza tus pagos. Evidentemente veremos que se va a generar un código QR dependiendo del pago que vayamos a recibir, que eso lo vamos a configurar nosotros, ¿vale? Vamos a darle a recibir ahora y vemos que nos aparecen dos opciones. Primero nos aparece un código QR que evidentemente va asociado a una divisa y a una cantidad, que es lo que vamos a fijar ahora. En función de la divisa que elijamos, se va a crear un código QR o se va a crear otro, para que la persona que lo escanee, directamente al escanearlo, ya le aparezca la divisa que tiene que enviar con la cantidad que va a enviar. Como habréis visto, nosotros en la parte de enviar desde el ordenador no nos aparecía la sección de escanear, ya que esto es una cosa, una facilidad que únicamente está disponible desde el teléfono móvil. El envío escaneando códigos QR solo está disponible desde el teléfono móvil y no desde el ordenador, pero recibir en cambio sí, como estamos viendo a continuación. Por eso ahora vamos a darle a seleccionar divisa y una vez le das a seleccionar divisa, pues eliges la que tú quieres, por ejemplo BNB, BUSD, la que tú quieras, por ejemplo BUSD, y aquí eliges el importe, puedes poner por ejemplo 1000 BUSD y una nota, por ejemplo suscríbete. Entonces la persona que obviamente reciba ese mensaje, joder, que no se ha escrito correctamente, vamos a poner esto así y le damos a confirmar. Entonces cuando tú por ejemplo escanees este código QR, que por cierto puedes hacerme una donación de 1000 BUSD si a ti te apetece, nada, es broma, obviamente no lo hagas, esto es totalmente de broma, es un tutorial, pero lo que quiero deciros es que cuando tú por ejemplo escanees este código QR, te aparecerá que tienes que donar 1000 USD o que tienes que enviar 1000 BUSD con la nota suscríbete, y eso será lo que a ti te parezca. Por eso es importante, por ejemplo, si a una persona le debes dinero, o bueno, por si ha pagado la cena y tú quieres devolverle ese dinero, puede hacerlo de esta manera, con alguna nota que a ti te apetezca, por ejemplo, hola cariño, te quiero mucho, o suscríbete, o lo que a ti te apetezca. La otra manera que existe es con el Binance ID, y por eso aquí abajo, si nosotros vamos hacia abajo, vemos el ID de pago y el apodo que nosotros tenemos, que por cierto es el antiguo nombre del canal. Luego puedes copiarlo, puedes pegarlo y ese será el ID que tendrás que copiar en la parte de enviar criptomonedas con el ID de Binance, ¿vale? De esta manera, bueno, pues ya hemos cubierto toda la parte de recibir. Así que vámonos para atrás otra vez porque estábamos antes en la parte de enviar. Y lo último que nos queda ver es las criptomonedas de tu día a día. Por eso vamos a hacer clic sobre ellas, básicamente, y nos vamos a una página donde evidentemente, como vemos en inglés, nos pone Merchant Stores, es decir, que podremos comprar con Bitcoin, BNB y más criptomonedas. Aquí abajo encontramos las
plataformas que están asociadas con la plataforma de Binance. Y por ejemplo, vámonos a esta que nos presentaba antes, la de Travala. Podemos visitar al comerciante que nos pone aquí, se nos abre una pestaña nueva con la plataforma de Travala y nosotros podremos pagar con las criptomonedas desde Binance Pay, lo cual me parece brutal. Imaginad que, por ejemplo, queremos volar a Dubai, vamos a poner Dubai, ¿vale? Y nos pone Dubai, United Arab Emirates. Bueno, pues ponemos 2 personas, del 31 de marzo al 1 de abril, le das a buscar y en métodos de pago nos aparecerá evidentemente la parte de Binance Pay. Esto es un precio carísimo, como estáis viendo, Atlantis de Palm, pero vamos a darle a Choose Room, ¿ok? Y una vez le das a Choose Room, veremos que, bueno, vamos a borrar la publicidad que nos aparece aquí, que me cago en la mar, que no quiero tanta publicidad. Eliges la habitación y le das básicamente a pagar con el Binance Pay. De hecho, en este caso pone que es non-refundable, pero lo importante aquí en el payment es que nos pone Pay with Crypto. Bueno, pues nosotros podremos pagar con Binance Pay desde aquí sin ningún problema. Como os he comentado, si vais a hacer esto tenéis que hacerlo desde la billetera de fondos y esto es importantísimo, joder, no quiero repetirlo mucho más, pero tienes que tener tu capital en la cuenta de fondos cuando tú quieras enviarlo. Si lo recibes, no tienes que preocuparte, lo vas a recibir en la cuenta de fondos, pero si vas a enviarlo, tienes que tenerlo ahí. Dicho esto, hemos abarcado todos estos aspectos desde el ordenador. Ahora lo vamos a ver desde el teléfono móvil, que veréis que también es muy fácil y muy sencillo. Evidentemente hay que encontrar todas estas funcionalidades, pero no os preocupéis porque lo vamos a ver súper rápido. Dicho esto, vamos al teléfono móvil inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como ves, mi fondo de pantalla te sugiere que te suscribas al canal. Nada, es broma, lo primero que necesitamos es tener la plataforma de Binance, que en este caso yo la tengo en el menú de abajo. Por eso, una vez haces clic, yo aparezco en la billetera, que es donde estaba por defecto, pero como veis nos aparecen diferentes billeteras. Recordamos que tenemos que tenerlo en la billetera de fondos. Si vemos aquí lo que nos aparece son básicamente $58, que es lo que tenemos en BNB. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de inicio. Aquí en la parte de inicio vamos a buscar la parte de Binance Pay. Para eso vemos que nos aparecen diferentes logos ahí, ¿verdad? Referido, estrategias de trading, savings, BNB Bold, convertir. Bueno, pues vamos a darle a más. Ahí es donde nosotros vamos a ver absolutamente todas las secciones de Binance, ¿vale? Podremos también personalizar los accesos directos que nos pone arriba, pero la parte de Binance Pay la encontramos en la sección de finanzas, ¿vale? Aquí abajo nos aparece pagar, préstamos, tarjeta, ¿vale? Pues vamos a darle a pagar. Aquí en la parte de pagar es donde nosotros vamos a entrar en Binance Pay. Como veis, aparece el ID de pago de antes. Arriba también nos aparece como una especie de cuadradito con línea, que básicamente si nosotros le damos, vamos a poder acceder a la cámara y puedes suscribirte. Y aquí es donde estaba yo editando el vídeo, pero bueno, puedes suscribirte y básicamente te sirve para escanear un código QR aquí y realizar el pago que hemos visto antes. Nos aparece también que podemos ver una foto o podremos recibir las criptomonedas, ¿vale? La foto básicamente por si te han enviado el código QR en formato de foto, pues puedes verlo ahí, o si le das a recibir, pues aquí en este caso nos aparecerá el código QR que hemos visto en el ordenador y podremos añadir la cantidad, variar la criptomoneda y luego podremos también guardar el código QR en formato foto para enviárselo a otra persona, por si quieres recibir pagos de esta manera. El ID de pago también te aparece abajo por si tú quieres hacerlo. Vamos a darle para atrás, volvemos otra vez a la cámara, vamos a darle para atrás otra vez. Y vemos que, bueno, pues nos aparece la parte de enviar, la parte de recibir, como estábamos viendo antes. Si le damos a enviar, pues nos dan las mismas opciones: email, número de teléfono y Pay ID. Vamos a darle para atrás. Luego en el historial de pagos nos aparece el centro de regalos, que es algo que no nos aparecía dentro del ordenador. Vemos cupones que hemos emitido o que están en emisión, ¿vale? Eso se tiene que canjear en el centro de recompensas. Y aquí, por ejemplo, para los tokens, pues más de lo mismo, tokens emitidos y tokens en emisión. Básicamente son recompensas que tú puedes tener pues canjeando cheques de la plataforma de Binance, que lo hagas ahí con un código, como un cupón, como cuando tú, por ejemplo, emites un cupón en AliExpress o emites un cupón en Amazon de $5, de $10, pues básicamente te lo pueden dar aquí y te lo pueden enviar de manera muy fácil y sencilla. En la parte de ajustes es donde tú puedes ver tu Binance ID y tu nombre y tú cambiar el PIN, básicamente pagar con datos biométricos, que en este caso es con mi cara. Yo estoy con el iPhone 11 Pro, pero bueno, eso depende del teléfono que tú tengas, te va a dar esa opción o no.
Y aquí te dice recibir fondos por correo electrónico o número de teléfono. Bueno, hay personas que lo pueden tener deshabilitado y que únicamente puedan recibir pagos por el Binance ID. Esto básicamente es por seguridad, para que no todas las personas te puedan enviar por correo y por teléfono móvil, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende evidentemente de lo que tú quieras. Y luego, algo importante, orden de prioridad para los pagos. Aquí pone, se puede activar o no. Pone, cuando no está habilitado, tu prioridad de pago se establece bajo la configuración predeterminada del sistema. Si no deseas realizar pagos con nuestra configuración predeterminada, activa la personalización. Vamos a darle a activarla. Y vemos que aquí nos aparecen criptomonedas, ¿vale? Aquí nos dice que, bueno, que tú puedes gestionar la prioridad con la que se te paga a ti mismo, ¿vale? Aquí pone que, por ejemplo, USDT es la primera criptomoneda con la que quieres que te paguen. BTC, Ethereum, BNB, si tú, por ejemplo, quieres mover BNB para arriba, puedes hacerlo muy fácil, lo puedes hacer así. Puedes añadir monedas también, aquí nos pone cuántas podemos añadir de todas estas, ¿vale? Y bueno, pues ya es cuestión de que tú hagas lo que a ti te apetezca, ¿vale? Dice, pagar primero con la moneda de la transacción. Ya lo puedes personalizar, esto ya es para personas muy tiquismiquis si no quieren convertir, si quieren recibirlo en USDT o en Bitcoin. Yo lo voy a desactivar porque a mí la verdad que me importa un pito. Y bueno, de esta manera vemos también los ajustes, ¿vale? Aquí en ayuda que sepáis que podemos pues volver a los tutoriales o a las preguntas más frecuentes. Y finalmente vemos las empresas que hemos visto también anteriormente con los servicios que ofrece cada una. Si quieres darle a ver más, pues le das a ver más. Y vamos a ver absolutamente todas las que hemos visto antes. Se nos va a esta pestañita en blanco donde aparecen todas ellas, ¿vale? En función, pues bueno, de lo que te ofrecen básicamente. Por ejemplo, los Relics, Comilfo, que es básicamente, en este caso, creo que para temas de higiene de las manos, bueno, pues eso parece, estas de maquillaje, bueno, ya en función de lo que a ti te apetezca. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.